Hola chicos, bueno, como estuvimos hablando la clase pasada del tema de las fracciones, entonces hoy continuamos con las fracciones. Vamos a hablar de las fracciones equivalentes. Equivalente significa igual, es decir, fracciones iguales. ¿Qué son fracciones equivalentes? Entonces las fracciones equivalentes son dos o más fracciones que aunque estén divididas en partes iguales, significan lo mismo. Entonces, con estos tres ejemplos les voy a demostrar qué son las fracciones equivalentes. Esta, recordemos que es la unidad o todo. Una unidad o todo partida en dos partes iguales. Si de esa unidad o todo coloreamos una parte de ellas, entonces decimos que tenemos. Recordemos, si lo dividimos en dos es el denominador y tomo una de ellas es el numerador. Tenemos un medio. Tomamos uno de dos. Ahora, la misma unidad, si se dan cuenta, es el mismo tamaño. La misma unidad partida en cuatro partes iguales. Si de esas cuatro partes voy a colorear dos de ellas. Dos. Vemos que aunque esté dividida en partes diferentes, representan la misma parte de la unidad, porque esta parte es equivalente a esta parte. Y vamos a ver qué fracción se forma. Recordemos, el denominador es el número de partes en que se dividió. ¿En cuántas partes lo habíamos dividido? 1, 2, 3, 4. Es decir, que el denominador es 4. ¿Y cuántas coloreamos o tomamos de esa unidad? Dos. Dos cuartos. Bueno, veamos con el siguiente ejemplo. La misma unidad, el mismo tamaño, la misma figura, la hemos dividido en 2, 4, 6, 8 partes iguales. Vamos a colorear de esas 8 partes, vamos a colorear 4. Una, dos, tres y 4. Hemos coloreado 4 partes. ¿De cuántas en que estaba dividida la unidad? De 8, ¿verdad? ¿Qué fracción obtenemos? El denominador es el número de partes en que se dividió, que es 8. Y hemos coloreado 4, es decir, 4 octavos. Vemos que gráficamente estas tres fracciones representan lo mismo de la unidad. Un medio es lo mismo que 2 cuartos y es lo mismo que 4 octavos. Quiere decir que son equivalentes. Y los representamos con el signo igual. Entonces, gráficamente y numéricamente podemos decir que un medio es equivalente con 2 cuartos y a su vez es equivalente con 4 octavos. Esa es una forma de representar fracciones equivalentes o de demostrar cuando dos o más fracciones son equivalentes. ¿Cómo? Dibujando la misma figura y tomando las partes que diga el numerador y vemos que representan lo mismo. Bueno, entonces ya vimos cómo gráficamente podemos demostrar que dos fracciones o más son equivalentes, ¿cierto? Ahora vamos a ver numéricamente. También podemos demostrar si dos fracciones o más son equivalentes tomando dos de ellas, por ejemplo, un medio y 2 cuartos. Se demuestra multiplicando el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda y viceversa, el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. A ello lo llamamos extremos y medios, se llama producto de extremos y medios. Entonces, multiplicamos 1 por 4,
4. Y 2 por 2, 4. Vemos que el numerador quedó igual al denominador. Y la clase pasada vimos que el vínculo significa una división. Entonces, si yo divido 4 dividido entre 4, eso es igual a 1, es decir, a la unidad. Recuerden que la fracción es partir la unidad o todo en partes iguales, entonces obtenemos la unidad. Y así demostramos que un medio es equivalente con 2 cuartos. Veamos otro ejemplo. Tomemos 2 cuartos y 4 octavos. Igual, multiplicamos extremos entre sí y medios entre sí. Producto de extremos y medios. Y decimos 2 por 8, 16. Y 4 por 4, 16. Vemos que el numerador quedó igual al denominador. Y si yo divido 16 dividido 16 es igual a 1, es decir, la unidad. Y todavía podemos hacer un ejemplo más. Un medio y 4 octavos. Multiplicamos extremos entre sí y medios entre sí. 1 por 8, 8. Y 2 por 4, 8. 8 octavos. Y si yo divido 8 entre 8, nos da 1, la unidad. Entonces, esta es la forma de demostrar numéricamente si dos fracciones son equivalentes. Bueno, entonces ya sabemos cómo comprobar si dos o más fracciones son equivalentes. Pero ahora, ¿qué sucede si me dan una sola fracción? Por ejemplo, 3/5 y piden que yo le halle una equivalente. Entonces, para obtener fracciones equivalentes, existen dos métodos, el método de la complificación y el método de la simplificación. Complificar significa agrandar, es decir, que voy a encontrar una fracción que sea equivalente, pero que numéricamente sea más grande. Para complificar, multiplico al numerador y al denominador por un mismo número. ¿Cuál número? El que tú quieras. Entonces, por ejemplo, comencemos con uno fácil. Entonces voy a hacer la multiplicación mentalmente. Voy a multiplicar al numerador y al denominador por 2. Entonces decimos 3 por 2, 6. Y 5 por 2, 10. Al numerador y al denominador lo multiplicamos por el mismo número, en este caso el 2. Es decir, que 3/5 es equivalente con 6 décimos. Probémoslo. 3 por 10, 30, 5 por 6, 30. Y puedo hallar muchos más, porque recuerden que complificar es multiplicar por el mismo número que tú quieras. Puede ser la fracción inicial o la que ya obtuvimos, es decir, puedo seguir por 2 por 2. 6 por 2, 12. Y 10 por 2, 20. Quiere decir que 3/5, 6 décimos, 12 veinteavos son equivalentes. Probémoslo. Por ejemplo, con el 3. 3 por 20, 60. 5 por 12, 60. O 6 por 20, 120. Y 10 por 12, 120. Entonces, una forma es que tú multipliques por el mismo número la fracción que vas obteniendo. Otra forma, por ejemplo, tengo un séptimo. Bueno, y siempre debemos multiplicar por un número que tú quieras al numerador y al denominador, excepto el 1, porque daría el mismo número, ¿cierto? Todo número multiplicado por 1 vuelve a dar el mismo número, entonces no tendría sentido, no se complicaría. Entonces, otro método es por diferentes números, el que tú quieras. Entonces, en este caso voy por 3. Voy a multiplicar al numerador y al denominador por 3. 1 por 3, 3.
Y 7 por 3, 21. Un séptimo es equivalente con 3 veintiunavos. Probémoslo. 1 por 21, 21. 7 por 3, 21. Ahora, el mismo, el inicial, por otro número, digamos por 7. 1 por 7, 7. Y 7 por 7, 49. Es decir, que 7/49 es equivalente. Probémoslo. 1 por 49, 49. 7 por 7, 49. Son equivalentes. Bueno, otro ejemplo. Digamos 4 sextos. Recordemos, puedo multiplicar la fracción inicial por el mismo número si yo quiero siempre el mismo o si quiero diferentes. Entonces, digamos que quiero por 5. Entonces, 4 por 5, 20. Y 6 por 5, 30. Y probémoslo. 4 por 30, 120. Y 6 por 20, 120. Puedo la fracción inicial o en dónde voy. Entonces ahora digamos que lo voy a simplificar por 2. 20 por 2, 40. Y 3 por 2, 30 por 2, 60. Entonces, probemos. 20 por 60, 1200, porque 2 por 6, 12, y le agrego 2 ceros, 1200. Y 30 por 40, 1200. 3 por 4, 12, y le agrego 2 ceros, 1200. Entonces, simplificar significa multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número que tú quieras y obtendrás fracciones equivalentes. Bueno, y otro método para obtener fracciones equivalentes a una fracción que me hayan dado es el método de la simplificación. Simplificar significa encontrar una fracción más pequeña. Así como simplificar, encontrábamos una fracción que representa lo mismo, pero se escribe con números más grandes. Entonces, simplificar, vamos a encontrar fracciones que representan lo mismo porque son equivalentes, pero se escriben con números más pequeños. Pero así como en la simplificación tú escogías el número que querías, en la simplificación no. Debe haber una condición, que ese número divida exactamente al numerador y al denominador. Por ejemplo, tengo la fracción 15 veintiunavos. Debo buscar a un número que divida exactamente a 15 y a 21. Entonces empiezo en las tablas. ¿Será que el 2 divide exactamente a 15 y a 21? No, ¿verdad? Entonces voy al 3. ¿Será que el 3 da 15 y da 21? Sí, 3 por 5, 15 y 3 por 7, 21. Entonces, lo hago mentalmente. 15 dividido en 3 da 5, ¿cierto? Y 21 dividido 3 da 7. Es decir, que 15 veintiunavos es equivalente con 5 séptimos. Y recuerdan cómo comprobamos multiplicando extremos y medios. Ya tenemos dos fracciones equivalentes. Ahora vamos a comprobar si es cierto. 15 por 7, entonces 7 por 5, 35, llevo 3, 7 por 1, 7 y 3, 10, 105. Ahora veamos los medios. 5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. Equivalentes. Y 105 dividido 105 da la unidad, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Entonces recuerden, para simplificar, la condición es que ese número divida exactamente al numerador y al denominador. Por ejemplo, 18 novenos. Entonces voy a pensar en las tablas un número que divide exactamente a la vez a 18 y a 9. Siempre empiezo buscando en la tabla del 2. En la tabla del 2 da 18 y da 9. Sí da 18, pero no da 9.
Entonces voy en la tabla del 3. ¿En la tabla del 3 da 18 y da 9 a la vez? Sí. Entonces dividimos mentalmente. Ya dijimos que era 3, ¿verdad? Entonces 18 dividido en 3 da 6, porque 6 por 3 es 18. Y 9 dividido en 3 da 3, porque 3 por 3 9. Y probémoslo con el producto de extremos y medios. 18 por 3, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 1, 3 y 2 que llevaba, 5. Y ahora veamos los medios que forman el denominador. 9 por 6, 54. Entonces vemos que sí, la fracción que obtuvimos al simplificar a 18 novenos 6 tercios es equivalente. Y veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 25 treintaavos. Vamos a encontrarle a 25 treintaavos una fracción que sea equivalente mediante el método de la simplificación. Entonces, ¿cómo simplificamos? Buscamos un número que divida exactamente a 25 y a 30. Siempre comienzo en 2. En la tabla del 2 da 25 y 30 a la vez. 30, pero 25 no. Entonces voy en la tabla del 3. En la tabla del 3 da 25 y 30. 30 sí, pero 25 no. En la tabla del 4 da 25 y 30, no. En la tabla del 5 da 25 y 30, ah, sí, 5 es el número que divide a 25 y a 30. Entonces vamos a ir mentalmente. 25 dividido 5, 5. Porque 5 por 5, 25. Y 30 dividido en 5, 6, porque 6 por 5, 30. Es decir, que 25 treintaavos es equivalente con 5 sextos. Y la fracción que obtuvimos es con cifras más pequeñas, aunque represente lo mismo. Veamos si sí representa lo mismo, es decir, si sí son equivalentes. 25 por 6, 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 2, 12, y 3 que llevo es 15, es decir, 150. Ahora multipliquemos los medios. 30 por 5, 5 por 0, 0, y 5 por 3, 15. Son equivalentes. Bueno chicos, espero que el tema de hoy haya quedado claro. Recordemos, hemos visto fracciones equivalentes, que podemos demostrarla de dos formas, en forma gráfica o multiplicando extremos y medios. Y también aprendimos a hallar fracciones equivalentes mediante el método de la complejificación y de la simplificación. Entonces, ahora las actividades las van a encontrar en la plataforma BPS.